por lo menos yo ya no he visto muchos, ¿no? Alguna vez vi alguno. Los de CO2 realmente, por ejemplo, en laboratorios de investigación son más bien raros, ¿no? O sea, probablemente aquí en el CIE tengamos alguno. Nosotros estamos haciendo uno, ¿verdad? Sí, no estoy diciendo que está mal hacer uno, pero a lo que me refiero es que como herramientas para el laboratorio de investigación no son muy comunes. Son láseres muy potentes, ¿no? Y son muy útiles en la industria, pero en el laboratorio difícilmente los usamos. ¿Sale? Ok. Otros tipos de láser, ¿no? Gas. A ver, láseres de gas. Luego dijimos, voy a hacer rato había dicho de estado sólido, ¿no? A ver, láseres de estado sólido. ¿Cómo funciona? Así como aquí, nomás ya tenemos una idea de cómo funciona. ¿Cómo funciona? Bueno, yo tengo entendido que, bueno, por decir, hay uno que es no recuerdo, el de titanio zafiro. Tienen como una espiral que es la fuente de poder. Es una lámpara fluorescente, creo. Ajá. Eso excita algunas partículas de titanio que están dentro del cristal de zafiro, creo. Sí, bueno, no te vayas a los específicos de un material, ahorita vamos a tener muchos materiales pues, igual que acá, pero ¿cómo funcionan genéricamente? Pues tienen una fuente que hace que ciertos átomos absorban. Sí, por eso, pero acá también hay una fuente, pero ¿cuál es la fuente? O sea, ya vamos a ser un poquito más específicos, ¿no? Sí, no, en los Estados Unidos. Ibas bien, o sea, lo estabas diciendo bien, una lámpara enrollada. No sé. Exacto. Justamente, esa es la esencialmente, fuente. lo que son típicamente se hacen en barras. O sea, el medio láser lo haces en una barra así. Históricamente han sido circulares, ahora ya se empiezan a usar también rectangulares o cuadradas, pero históricamente siempre habían sido circulares. ¿Por qué por eso? ¿Perdón? ¿Había una razón? Son fáciles de hacer. Y entonces se usaba un tubo más o menos como estos, ¿no? Bueno, no son del mismo tipo, pero parecidos, ¿no? Donde eso era una lámpara que se le daba la forma de una espiral alrededor del tubo, del cilindro ¿no? Y bueno, pues se utilizaba descarga eléctrica, normalmente era una lámpara de gas, ¿no? Descarga eléctrica, con eso invertía en la población y a veces las mismas caras del cilindro, ¿no? Se cortaban con alta precisión, ¿no? Bien paralelas, se metalizaban y se utilizaban como los espejos, incluso la misma cara del cristal, a veces se ponían los espejos externos, ¿sale? ¿Cómo hacían ese proceso en el que mencionas que se metalizan lo que son las caras? Eso por evaporación térmica, por sputtering, bueno, no es por evaporación térmica, es la forma más o sea, ¿nunca han ido a películas delgadas? No. ¿No? Bueno, pues un día estos vamos a películas delgadas para que vean cómo se hace eso. ¿Sí? Ok. Había otra forma. Imagínense un cilindro, pero que no es de corte circular, sino que es de corte elíptico. ¿Sí? O sea, imagínense una cosa que se ve más o menos así. Es una elipse. O sea, yo lo corto, perpendicular al eje, lo que obtengo es una elipse. ¿Sale? Y entonces aquí, pues por aquí estaría un foco y por acá estaría el otro, ¿no? Aquí. Entonces, aquí, sobre este foco, metíamos un tubo, digamos, como estos, recto. Y sobre el otro, metíamos el medio láser. ¿Sí? Y entonces, como ustedes saben, ¿no? Toda la luz que se genera en un foco, bueno, los rayos que se generan en el foco de una elipse son enfocados en el otro foco, ¿no? Entonces, pues toda la luz de este tubo se reenfocaba sobre este tubo. ¿Sí? Con eso generaban la inversión de población y bueno, luego se podían poner los espejos, ya sea externos o también metalizados directamente. Ahora aquí los voy a poner externos, ¿no? O sea, acá estaba un espejo, acá estaba el otro. Y más o menos así es como funcionaban los láseres de estado sólido. La mayoría, el titanio zafiro es un poco una excepción. El titanio zafiro
lo vamos a tratar aparte por algunas características muy especiales del titanio zafiro. ¿Sale? Pero bueno, a ver, vamos a ver. Digamos, genéricamente esta es la idea, ¿no? O sea, tenemos una lámpara, típicamente una lámpara de descarga, ¿no? De gas, y una barra de medio láser, y con la, bueno, pues con la lámpara generamos inversión de población, y luego hay unos espejos, ya sea directamente en el material o externos, que pues generan la cavidad. ¿Sale? Ese es el, digamos, como concepto. Materiales. ¿Qué materiales, Hay uno que es de rubí. ¿Cómo? Creo que uno de los famosos fue Históricamente el de el de rubí fue el Maiman, primero ¿no? de Sí. estado sólido que hubo, ¿no? El de rubí, ¿qué es rubí? Es óxido de aluminio más 0.05% de óxido de cromo. ¿Sale? ¿Cuál es la ventaja de una cosa de estas, no? Estas No sé. se pueden hacer más compactas. ¿Qué pasó? No. Un láser de estos es más compacto, típicamente es más compacto que uno de gas, ¿no? El cromo No sí. tiene el problema de llevar un tubo que es frágil, ¿no? ¿Qué pasó? El cromo se crea el color rojizo, pero bueno, no. El cromo es lo que le da el color rojizo. De hecho, el óxido de aluminio no hace nada más que ser una matriz, Ah, ok. ¿sí? Lo que hace, digamos, la parte interesante es el cromo. Ujú. Entonces, es lo que se usa el aluminio es como para hacer un diluyente del cromo. Ok. Entonces, poner los átomos de cromo separados entre sí. Y en ese momento, esto se parece más como a un gas de cromo. Ujú. Sí, es una densidad tenue de cromo, ¿no? En una matriz ahí que es transparente, que no le causa mayores problemas, ¿no? A la luz. Mm, Entonces, digamos, es una especie de láser. No, eso es un láser de gas, ¿no? Es estado sólido. sí. Pero, salud. Pero la idea es que los cromos estén suficientemente aislados para que no interactúen entre sí, ¿no? Y básicamente tengamos algo parecido conceptualmente, al menos a un láser de gas. Estos son más robustos, típicamente, ¿no? Les digo, no hay que andar cargando un tubo. El enfriamiento es probablemente un poco más sencillo en estos, ¿no? Porque los sólidos sacan mejor el calor que los gases. En fin, tiene algunas ventajas, ¿no? El primero fue de rubí, efectivamente. Profe, por decir, en esos medios, ¿qué tanto se pueden llegar a calentar? No, sí se puede, sí se calienta. Se calientan Más o menos sabroso. como a qué... Bueno, No, bueno, es que si lo dejas calentarse, o sea, si tú nomás lo operas así sin enfriamiento, lo más seguro es que eventualmente se derrita fundes el medio. ok. Entonces hay que enfriarlos, activamente hay que enfriarlos, ¿no? 694 nanómetros emite, ¿no? Es la línea de emisión del cromo. Y, como les digo, bueno, eran un poco más compactos, en fin, ¿no? Tenía algunas... y además, bueno, fue todo un logro tecnológico el simple hecho de decir, ya tenemos un láser de un sólido, ¿no? En su momento. Pero bueno, otros medios que se utilicen, sólidos. ¿No? Neodimio. ¿Perdón? Neodimio. Ya. Neodimio YAG. ¿Y qué es eso? De hecho, neodimio en distintas matrices. Aquí voy a poner varias. Ujú. Fluoruro de calcio. Óxido de calcio y tungsteno. Ya que es una melcocha ahí de itrio y aluminio y oxígeno. No, rarísimo. ¿Cómo? Una cosa rarísima. Porque... Una cosa ahí rara, pero el neodimio ya, hoy en día, es el que vino a sustituir el argón. El neodimio ya tiene, su emisión está en 1064 nanómetros, o sea, no está en el verde, está en 500 y pico. No está en el verde, pero el neodimio YAG es un material muy eficiente. La eficiencia, digamos, a la pared, ya no se necesita enfriar
agua, ¿no? O sea, ya lo pueden enfriar con otros medios, simplemente con aire o con algunas celda Peltier o alguna cosa de ese estilo. Con eso basta. Y al emitir a 1064 nanómetros uno puede poner después un cristal doblador. En algún momento de este curso vamos a ver qué es un cristal doblador, que lo que hace es convierte la longitud de onda a la mitad. O sea, la frecuencia la duplica. Duplica la frecuencia, entonces la longitud de onda se va a la mitad. Y entonces la mitad de 1064 es 532. Y 532 está en el verde. Y justamente esta cosa es mucho más eficiente, es muy compacta. Aquí tenemos varios. En particular en el laboratorio en que estamos Ramón y yo, Ramón Carles y yo, tenemos un neodimio YAG y bueno, la fuente es una fuente así pequeñita, ¿no? El tubo pues, es como de tamaño, ¿no? Y su eficiencia digamos, al enchufe anda como por el 50-60%, ¿no? Contra la eficiencia de uno de estos, ¿no? Que anda como por el 2 o 3%, si bien digo, ¿no? Entonces, bueno, este se ha vuelto, digamos, muy, muy importante tecnológicamente. Hoy en día, cualquier laboratorio de óptica que se precie de hacerlo, seguramente tendrá uno de estos. Es el caballito de batalla para investigación hoy en día y también para otras aplicaciones, pero en investigación sobre todo. ¿Algún otro? Herbio. Herbio, igual en carbonato, en fluoruro de calcio. En vidrio, micras, emite como en 2.04 micras. Como verán, típicamente hay un ion activo, el cromo, el neodimio, el herbio, metido en una matriz. La matriz lo único que provee es justamente de eso, una matriz que es transparente y que aísla estos átomos para que no interactúen entre sí y no haya, sobre todo no haya procesos de estilo fonón, ¿no? De pérdida no radiativa, porque lo que queremos es que esos átomos, como están aislados, pues su única opción sea emitir luz. ¿Sale? ¿Sí estamos? Aparte de estos, hay otros. La lista de materiales en estado sólido es gigantesca. No la voy a poner completa, pero estos son los más importantes, sobre todo el neodimio YAG, ¿no? El rubí, por razones históricas. Hoy en día, según yo, nadie produce láseres de rubí, pero a lo mejor me equivoco. Pero ya no son, digamos, nada, digamos, no son ningún material de moda. El neodimio YAG lo pueden comprar casi hasta en los Oxxos, ¿no? No tanto, pero, ¿cómo? Tengo un litro de leche, unas papitas y un neodimio. ¿Cómo? Los de herbio también ya están siendo muy importantes. Ahorita están tomando mucha importancia en investigación. O sea, se está haciendo mucha investigación alrededor de los láseres de herbio. En fin, hay cosas, ¿no? ¿Cuál es la lambda de herbio? ¿Perdón? ¿Cuál es la lambda de herbio? Herbio 2.04 micras. Nominalmente, en realidad, hay algunas otras. Hay en 1550. Esa es la que lo ha hecho más importante en realidad, la de 1550, que está en la banda de telecomunicaciones. ¿Sí? Las telecomunicaciones por fibra óptica, o sea, todo lo que se manda por fibra óptica en telecomunicaciones va a 1550 nanómetros. Entonces hay mucho interés. Y el herbio es uno de los materiales que emiten en esa banda. De hecho, es el material que emite en esa banda. Entonces, algo muy interesante de este tipo de materiales, sobre todo los que se pueden poner en una matriz vítrea, se pueden hacer fibras con estos materiales. Así uno puede tomar una barra de neodimio en vidrio o de herbio en vidrio, ¿no? Y luego meterla. ¿Han ido a la torre de estiramiento? De aquí de fibras. ¿Sí? Estirar una barra de estas, ¿no? Y hacer una fibra dopada con alguno de estos iones, ¿no? Y entonces tener el láser dentro de la fibra. ¿Sí? O sea, que el láser esté hecho de una fibra, ¿no? Y entonces ya directamente de la fibra acoplan a otra fibra y se llevan la radiación a donde la quieren. ¿Sí? Bueno, pues toda esa parte, digamos, de hacer láseres de fibra, ¿no?
Esto es un área de investigación muy activa hoy en día, ¿no? Hay gente aquí mismo en el centro haciendo este tipo de cosas. Yo tengo un láser de fibra en mi... Para utilizar la fibra como resonador, ¿verdad? Para utilizar la fibra como medio láser y como resonador y como todo. Ya, la fibra hace todo. Sí, sí se puede. No, pero ¿cómo hace para que al final salga unas... O sea, porque normalmente lo que tenemos en el resonador es que los espejos hacen que el láser mantenga sobre el eje óptico. Ajá. ¿Sí? Y entonces en la fibra óptica, ¿cómo sería ese proceso? En una fibra óptica puede ser varios trucos, entre otras puede ser un círculo de fibra. Y entonces la radiación está dando vueltas en un resonador circular. ¿No? Salud, salud. Sí, te quitas encima los espejos. Toda la tecnología alrededor de los láseres de fibra es súper interesante. Son muy robustos, muy eficientes, compactos, ligeros, tienen todas las ventajas del mundo los láseres de fibra, ¿no? Pues, seguramente ¿verdad que fueron todos al seminario el viernes? No, no es cierto, no fue el viernes, fue el miércoles. Seminario extraordinario. Pues estamos en examen, pues. ¿Cómo? Estamos en examen. Chavos, es más importante el seminario que un examen. ¿Qué examen? ¿Eh? ¿Qué examen? Sí, claro. Entonces no nos evalúen y vamos a los seminarios. No van a ir. Si vamos a Si ir, vamos, si vamos. ¿Por qué no hacemos los dos? Van a los seminarios y saliendo del seminario les hacemos el examen. No, a ver, ya hablando en serio, los seminarios son muy importantes. Ahí es donde van a ampliar su cultura general sobre óptica y sobre cosas alrededor de la óptica, proyectos interesantes, cosas en otras áreas de la ciencia, en fin. Ahí es donde van a pasar de ser de unos ratones de salón, ¿no? De clase, no de biblioteca, sino de salón de clases, ¿no? a tener una cultura más general, a tener una visión más general de las cosas. Súper importante que vayan al seminario. No porque lo digan en DFA y les van a quitar un punto y les van a quitar su beca. No, eso no es lo importante. Vayan al seminario porque es genuinamente es algo que en términos de su carrera a futuro es importante. ¿Sale? Tómenlo en serio. Entonces, bueno, todo esto salió porque el miércoles pasado hubo un seminario muy bueno. ¿De ¿Fue el China? miércoles o el jueves? Ya no sé cuándo. Miércoles. El miércoles. Hubo un seminario muy bueno sobre, justamente sobre láseres de fibra, ¿no? Cómo están haciendo láseres de... O sea, están tratando de llegar a superar el umbral de 2000 watts con láseres de fibra. Tener láseres con una salida de más de 2000 watts. En una chiva de este tamaño, ¿no? Entonces todas las ideas, etcétera, etcétera, todo esto de cómo hacen un sonador, eso sale a colación ahí. A lo mejor no lo explican porque pues, para lo que es un seminario no es para explicar, digamos, las bases, pero igual ahí ven el diagrama y dicen, ya les entra la curiosidad y pues ya pueden ir a preguntar y lo que sea, ¿no? Entonces, este tipo de materiales siguen siendo muy, muy importantes, ¿sale? Profe, y por decir lo que son los apuntadores láser, bueno, Los apuntadores láser entran en otra categoría. También, estrictamente hablando, también son de estado sólido, pero esos los vamos a meter en otra categoría. Ahorita vamos a ver. ¿Sale? Bueno, pues ya vimos gases sólidos, que pues, ¿qué nos faltaría? En agua, en líquidos. En agua. En líquidos. ¿Un láser de agua? Eso sí nunca he visto, un láser de agua. Pero en principio el agua transmite y no se En puede. principio sería posible. La pregunta es si el agua tiene alguna No sé. línea de emisión en el visible y me late que no. Según dice ahorita sí, que la ha puesto ahí a poner agua que la C. No sé. No sé. Bueno, no sé, yo nunca lo he hecho, la verdad ni siquiera me lo había preguntado. Pero bueno, independientemente del agua, pues como que faltarían láseres de estado líquido, digamos, ¿no? ¿Alguien ha oído hablar de eso? Como que suena muy raro, ¿no? ¿Habrá o no habrá o qué? Sí, en teoría. O más allá de una curiosidad de que a lo mejor alguien un día se puso a hacerlo en su laboratorio, o sea, realmente podré ir a comprar, ¿tendrán alguna relevancia tecnológica? ¿Cómo? No, yo no he escuchado. No. ¿Qué será? ¿Qué será?
No, pues sí, en realidad sí, más bien tuvieron más que tienen relevancia tecnológica. Hay un tipo, un tipo de láseres que funcionan así, ahí les va el diagramita así muy esquemático. Está un espejo, luego aquí se pone una celda que típicamente es de cuarzo, ¿no? O de algún material muy transparente, donde se rellena de un líquido, donde el líquido típicamente es algún colorante, ¿sí? Eso porque no. Algún colorante disuelto típicamente en metanol o en algún alcohol, eso es lo normal, o algún solvente, pero normalmente es un alcohol. ¿Sí? Alcohol metílico, alcohol etílico, algún alcohol. Metanol es el más común. Sí, sí, sí. Luego aquí se pone un prisma y acá se pone el otro espejo. Ah, ese se llama el dye, ¿no? ¿Perdón? ¿Ese no es el dye? Sí, de colorantes. Son colorantes justamente. Un dye es un colorante. ¿Sí? Entonces, típicamente la geometría es algo así. Claro, es un diagrama muy simplista, ¿no? Pero la idea es que la cavidad queda ahora así, doblada por un prisma. ¿Sí? Estos colorantes, ¿no? Ejemplos. Rodamina. ¿Cómo se llama? Fluorescina. Y la lista es gigantesca, ¿eh? O sea, hay libros de este tamaño, ¿no? Que son manuales para la gente que tenía láseres de colorante, de todos los colorantes disponibles, sus espectros de absorción y sus espectros de emisión. ¿Sale? Ahora, la parte realmente interesante de estos láseres, ¿perdón? Fluorescina. Fluorescina. ¿Para qué es el prisma, profesor? ¿Para qué es el prisma? Así queda claro que igual si yo pusiera esto acá y quitara el prisma, pues daría lo mismo, en principio. Supongo que sí. ¿Sí? Claro. Pues alguna razón importante de haber para que esté ahí. Bueno, pues en realidad la parte más importante de estos colorantes, y ahorita voy para allá para el prisma, es que sus espectros de emisión y de absorción son muy anchos. O sea, no son una línea así bien definida, sino son bandas muy amplias, muy, muy amplias. ¿Sí? O sea, no me acuerdo si alguno de estos, ¿no? Pero uno podía cubrir casi todo el visible, o sea, la banda de emisión de una de estas moléculas, ¿no? Descubría el visible completo, o una fracción muy grande del visible, ¿no? Un cacho del infrarrojo, un cacho en el ultravioleta, etcétera, ¿no? Había muchísimas muchísimos colorantes y todos tenían bandas de absorción muy amplias. Y la parte más bonita es que uno podía hacer mezclas de ellos y entonces traslapar las bandas de emisión. Entonces uno podía generar una cosa con 20% de este y 30% de este y 50% del otro, ¿no? Y entonces generar un líquido que tuviera una banda de absorción que fuera desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Una banda de emisión, perdón. ¿Sí? Profe, esa primera imagen, ¿qué mencionó que es? O sea, está el colorante, pero atrás, ¿qué es eso? Este es un espejo. Ah, y el de al final Y también. este es un espejo. Un prisma y una celda, un vasito pues de cuarzo, nada más que con paredes cuadradas, ¿no? Donde pones el líquido, ¿no? La melcocha esta. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, claro. Entonces, emiten en bandas muy amplias. Entonces, ¿qué define la longitud de onda del láser? ¿Cómo? El prisma. ¿Por qué? Porque aquí se descompone en distintos colores y solamente hay un color que queda cerrada la cavidad. Entonces, si yo giro el prisma, puedo elegir la longitud de onda del láser. Porque cierro la cavidad en distintas longitudes de onda. Ajá. ¿La banda? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Tú quieres uno de esos? No, no quieres uno de esos. Ya nadie tiene de esos porque nadie quiere tener de esos. Por ahí debe haber alguno, a lo mejor Aboy, tú sabes si hay alguno por ahí arrumbado en algún rincón del CIO. A lo mejor te lo encuentras en el laboratorio. Sí. ¿Cómo? A lo mejor en el laboratorio de láseres. Pues sí,
No estoy seguro de que haya alguno, yo nunca he visto ninguno aquí en el CIO. Alguna vez trabajé con uno de ellos, créanme, no quieren trabajar con uno de ellos. Son que decir que le tienen que estar poniendo las... ¿Cómo? ¿Cómo? Tienen que estar variando la solución y bla, bla, bla. Creo que- Entre otras cosas, ahorita vamos para creo que allá. era asqueroso. Digo que era asqueroso. Son una porquería. Literalmente. A ver, ahí va. La parte, bueno, o sea, son fantásticos por esto, ¿no? O sea, haciendo mezclas de los, haciendo mezclas de los colorantes, uno puede elegir la banda que uno quiere. Y luego girando el prisma, uno selecciona la longitud de onda exacta. Y entonces uno puede hacer espectroscopía, ¿no? Es decir, uno puede ir fluctuando la longitud de onda del láser, etcétera, etcétera. Todo eso está padrísimo, ¿no? Yo quiero uno, ¿no? El problema es que estas cosas, ¿no? Presentan una cosa que se llama photobleaching, ¿no? Es decir, después de unos cuantos segundos de estar funcionando en el láser, la molécula se degrada y ya no sirve y ya no lasea, ¿no? Bueno, ya no emite el radiación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad no está en una celda de cuarzo, sino aquí hay un tubito que lo saca a una bomba, ¿no? Y luego por arriba vuelve a entrar. Entonces lo están bombeando constantemente y todo está en una, o sea, por acá hay un recipiente grande con mucho colorante y entonces lo están recirculando. Ese es un problema, ¿no? Porque en cualquier momento empieza a tener aquí fugas, ¿no? Y entonces empieza a chorrear esta melcocha por todos lados. Eso es un problema, ¿no? Luego, hay que preparar los colorantes, ¿no? Y es una cosa súper delicada, ¿no? Le tienes que poner la cantidad correcta de solvente, de colorante, etcétera, etcétera, si no, no funciona. Si hay demasiado colorante, no la sea. Si hay demasiado poco, tampoco la sea. Entonces, es todo un relajo hacer las soluciones. Pero bueno, pongan que ya les hicieron. Tienen otro problema terrible. Todos estos colorantes, típicamente, como les decía, se disuelven en metanol. ¿Sí? El metanol es un alcohol. Nunca lo tomen, por cierto, ¿no? Lo más probable es que se mueran. Yo sé que a ustedes les gusta mucho el alcohol, pero no, resistan la tentación. No, el metanol no es etanol, el etanol es el que podemos ingerir, ¿no? El metanol no lo pueden ingerir, es tóxico, pero tiene otra característica. Se absorbe muy bien a nivel de piel. La piel lo absorbe muy bien, a diferencia de otros alcoholes. Y sucede que todas estas sustancias, o casi todos los colorantes, al menos todos los que eran muy útiles, ¿no? Son cancerígenos, mutagénicos, tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que no quieren tener cerca. Entonces, ¿Quieres uno? No, ya cancelé el pedido. entonces tienes un aparato que está teniendo fugas permanentemente de estas melcochas que caen sobre toda la mesa óptica, empiezan a gotear por todos lados. No lo puedes tocar. ¿Sí? Entonces tienes que trabajar con guantes, a veces hasta con máscara, etcétera, etcétera. Es un relajo. Como Walter White. Preparar las soluciones es un dolor de cabeza. Igual, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado, con guantes, en fin, ¿no? Entonces, operar una cosa de estas es un auténtico dolor de cabeza y por eso han sido han ido cayendo en el desuso, ¿no? Eso no quiere decir que no estén muy padres, ¿no? Pero sí, efectivamente, no es no es algo que quieran tener cerca, ¿sí? Digo, yo solamente me tocó una vez trabajar con uno de estos, ¿no? Y sí, la verdad es que mejor no. ¿Ok? Profe, y bueno, Sí. en sí uno puede lograr con este tipo de hacer longitud de onda hasta en azul o algo así. Sí, o sea, uno tiene que elegir el colorante adecuado o la mezcla adecuada de colorantes. Y estos, les digo, había unos libros de este vuelo, ¿no? Que eran nada más manuales con los espectros y las características de cada uno de estos manuales que era una página de la rodamina, una página de la fluorescina, una página de no sé qué, y unas páginas, y eran hojas y hojas y hojas de distintos colorantes, y cuál podía usar para esta banda y cuál para esta otra banda, y que si se mezclaban estos dos, entonces qué pasaba, y entonces cómo se ampliaba la banda. Entonces,
tú podías elegir casi la longitud de onda que tú quisieras, ¿no? Ya hacia el ultravioleta no, muy hacia la ultravioleta ya no. Y Pero básicamente, digamos, dentro del visible y el infrarrojo, tenías chorros de colorantes que se podían conseguir y que se podían usar y que funcionaban muy bien. Y este es el único láser que te podría dar una longitud de onda como de 390. No. Octane azul. Por ejemplo, el nitrógeno debe andar por ahí, ¿no? Bueno, no, el nitrógeno además como por... Sí, como 390 por ahí sí debe estar el nitrógeno. Mm, Sí. En fin, bueno, hoy en día ya tenemos otras tecnologías, ¿no? Aparte de esta, pero... en fin, ¿sí? ¿Sale? Y le digo, no les voy a poner la lista porque la lista no me cabría en el pizarrón, ¿no? De colorantes. ¿Sale? Pero esta rodamina era como el caballito de batalla, ¿no? Era la más común que se usaba para este tipo de cosas. ¿Sale? Ok. ¿Nos falta algún otro? Los de semiconductor, ¿no? Que son los que tú decías, que al final de cuentas también son de estado sólido, pero su funcionamiento es muy diferente a esos, entonces por eso los pongo aparte. ¿Cómo funcionan los láseres de semiconductor? A ver. No sé. ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Nos vemos con los fuentes? No. Pero me imagino que debe ser, digamos, por un principio similar o algo como funcionan los LED, ¿no? Esencialmente. Pero yo lo que no veo de ahí es cómo se logra la coherencia, o sea, porque en un LED es Ahorita vamos para allá. altamente incoherente. A ver. Láser de semiconductor. ¿Todos están familiarizados con cómo funciona un LED? ¿Alguien no sabe cómo funciona un LED? ¿Seguros? No, yo no. ¿No? Ok. A ver, ¿todos saben cómo funciona un diodo? ¿Alguien no sabe cómo funciona un diodo? A ver, ¿cómo funciona un diodo? Lo que tenemos típicamente es un sándwich, ¿no? Bueno, voy a ponerlo aquí en horizontal, de dos semiconductores. Bueno, no, del mismo semiconductor, nada más que uno tiene impurezas tipo M y otro tiene impurezas tipo P. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este tiene unos poquitos portadores en su banda de conducción y este tiene un poquito de faltantes de portadores en su banda de valencia. ¿Cierto? Ya esos son términos que ahora sí ya son muy familiares para todos ustedes, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que si yo pongo así como función de la posición las bandas de esto, ¿no? Lo que tengo es una cosa que se ve más o menos así. ¿Sí? O sea, el bandgap es pues, el que le corresponde al semiconductor, ¿no? No sé cuánto sea. Esta sería la banda de conducción, banda de valencia, ¿sí? Entonces, en esta región tenemos unos poquitos electrones, ¿no? Ahí excedentes en la región N. Luego acá tenemos unos poquitos que faltan en la banda de valencia, ¿no? Y cuando se hace la juntura, ¿no? Es decir, cuando quedan pegados estos dos regiones N y P, pues ahí queda una región que no es ni de una ni de otra, ¿no? Aunque uno haga la junta así muy bien definida, de todas formas se genera ahí una región muy pequeñita que se llama la zona de depresión. Zona de depresión, ¿no? Que es este cachito como que entre la parte N y la parte P. Típicamente es del orden de una micra o menos, ¿no? Es muy delgadita. Y lo que sucede ahí es que no es ni de uno ni de otro, ¿no? Bueno, en realidad en este cacho no hay ni electrones ni huecos. Excedentes es como si fuera intrínseco el material, ¿no? Y las bandas se desalinean un poquito. ¿Por qué? Porque sucede que se forma un campo
o sea, al retirar las cargas positivas y negativas que había de los dos lados, ¿no? Se genera un pequeño campo eléctrico intrínseco en la junta, ¿sí? Eso es lo que hace que las bandas se desalineen, ese campo eléctrico. O sea, lo que estamos viendo aquí, esta pendiente es eso, sería el campo eléctrico, justamente, ¿sí? Si yo pongo un portador ahí, va a ser acelerado por el campo eléctrico y va a caer rápidamente en una u otra dirección, dependiendo si es positivo o negativo. ¿Sí? ¿Sí vamos? Claro, ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? un gráfico de potencial. ¿Cómo? Eso es un gráfico de potencial, ¿cierto? Pues igual es de energías. Esta es de energía, sí. Pero justamente. se asocia con el potencial, pero es que usted dice como EVA. No, el con- potencial es otra cosa. El potencial es el potencial periódico, etcétera, etcétera. Estas son las bandas de energía, es decir, son los niveles de energía de este sistema, Ajá. como función de la posición. O sea, los niveles de energía aquí son distintos que los niveles de energía. Como dice que la recta inclinada se asocia con el campo eléctrico. Es un Entonces campo estaba pensando en que como es igual la menos el gradiente del potencial, por eso era mi comentario. Ah, ok, bueno, en ese sentido sí. Así es. Sí, sí, sí. Oh, ok. ¿Ok? O sea, sí, cualquier variante de energía que sea función de la posición es un potencial, al final de cuentas. Claro. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos hasta aquí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo pongo, por ejemplo, una pila con su lado negativo acá y su lado positivo acá? Bueno, pues estos electrones se sienten repelidos, ¿no? Y empiezan a moverse hacia acá. Estos huecos se sienten repelidos y empiezan a mover hacia allá, ¿no? Y entonces, si la pila tiene suficiente energía para pasar este umbral, ¿no? Entonces lo que... Perdón, ya lo pinté todo al revés. Ya me equivoqué. Perdón. Es al revés. Esta es la parte de abajo. Sí, estos están acá. Sí, los huecos tienden a subir para minimizar su energía y los electrones tienden a bajar para minimizar su energía, ¿no? Entonces estos electrones, ¿no? Estos no pueden subir. ¿Sí? Cuando aplicamos el voltaje en esta dirección y damos suficiente energía para que se pueda superar esta barrerita, ¿sí? Entonces empieza a fluir corriente, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? De repente llegan aquí electrones a la zona de presión y huecos también. Y esos electrones y huecos, pues rápidamente, digamos, el mejor compromiso de energía para ellos es recombinarse, ¿no? Y al recombinarse emiten un fotón. ¿Sí? Bueno, eso es un LED, esencialmente. ¿Sí? Es un diodo tal que en el proceso de recombinación aquí en la región de depresión se emiten fotones. ¿Sí? Entonces estos electrones se recombinan con estos huecos, ¿no? Y se emiten fotones. ¿Sale? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Ok. Sí, ¿perdón? ¿Qué pasó? Son una alarma. Yo le dije a la despierta, te alarma. Es que Ahora, se levanta. si... ¿Cómo se ve un LED? O sea, ¿cómo se ve un LED de veras? Un cuadrito, Un cuadrito, Una esferita. así como este. ¿sí? No, en el mundo real, o sea, ¿cómo se ve un LED? Pues los más modernos son como Como dice una él, un esfera. cuadrito ¿No se ha con visto una así? Un bolita. cuadrito, Exacto. Un cuadrito con una bolita. Sí. Sí, como una circunferencia inscrita en un cuadrado, pero bueno, los más clásicos son una cápsula ¿Un LED? de un material ahí, Es un como media plástico. esfera, ¿no? Eso que está ahí prendiendo y apagando rojo, es un LED. Ujú. ¿Sí? Y no, ahí sí me agarró ya. Ok, a ver, eso es un LED. Y lo que me están diciendo ustedes es que un LED se ve como un teléfono celular. No, No, o sea, regresa el juego y le va a dejar como un chip en el que emite en ciertas zonas. O sea, bueno, pero ¿qué es el LED? O sea, ¿dónde deja de ser el empaque del LED y empieza a ser el LED? Pues por el diodo, ¿no? Por la... Exacto, ¿cómo se ve el diodo? Se ve un alambrito así, otro así. Y ellos ahí tienen. Esos son los alambres que llevan la electricidad al diodo, pero eso todavía no es el diodo. No, eso es otra cosa. No, ¿Qué no. significa LED?
Light Emitting Diode. Una pastilla. No. Diodo emisor de luz. ¿Cómo? Pues se ve como un granito de sal, Sí, básicamente. un cuadrito, Es un cubito. cubito. Pero es muy pequeñito. Es de veras un granito de sal muy pequeño. Eso es el LED. Es un cristal. Es un cristal semiconductor, hay una juntura y lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas es un granito de sal. ¿Y eso cómo se llama? ¿Es llama LED? Y la juntura, de hecho la juntura se ve. No, la juntura no se ve. Ah, entonces lo que yo, porque es que yo he visto, digamos que en algunas linternas tienen un LED y con el sistema óptico que tienen, Sí. no alcanza a ver ese LED amplificado. Bueno, digamos que a lo mejor eso sí, o sea, ves una cosa casi puntual, ¿no? Por ahí metida en el fondo, Ajá. que emite luz. Sí. El problema es que tú estás hablando de un LED blanco y luego me vas a tener que explicar cómo funciona un LED blanco, porque eso no existe. Ah, Los LEDs emiten el bandgap, ¿no? Sí. Y eso es fijo, lo que tú quieras, o sea, tú escoges el semiconductor que quieras y bueno, pues es Rojo, azul. 2 electron volts o 1.5, lo que quieras, pero es eso, ¿no? Entonces un LED blanco, no me tienes que explicar cómo funciona. Sale. A ver, entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? ¿Qué nos hace falta para que esto funcione? Como láser. ¿Cómo? No, que, No, sea- pues si tú pones prendido, digo, ese se apaga y se prende porque quiere llamar la atención, pero no, que todos salgan en la misma dirección. yo puedo dejar Porque emite de manera casi uniforme. Ok, ese es un problema, ¿no? Pero como que le hacen falta más cosas para hacer un láser. La coherencia, lo que hablamos hace rato. Bueno, porque es a que la esté- radiación, pero no, me refiero al aparato. ¿Qué le hace falta al aparato? Al aparato. Sí, o sea, a esto, pues, para convertirse en un láser. ¿Qué necesita un láser? A ver, Ah, la emisión estimulada. A El ver. resonador a ver, ¿qué necesita un resonador? y espejos. Bueno, No, el espejos son el resonador. El medio. El medio, bueno, pues ahí está el medio, ¿no? No, que haya emisión estimulada. No, otra cosa. La emisión estimulada siempre va a haber, ¿no? Ah, Ahí bueno. bendijo. ¿Qué dijiste? Una fuente. Bombeo, no exactamente, pero sí tiene que ver con el bombeo. Que la radiación sea coherente. A ver, ¿por qué alguien lo dijo? La inversión. Inversión de población. Claro, esas son las Ah. cosas que hacen falta, ¿no? Un resonador e inversión de población. Si hay eso, ya Einstein se encarga del resto, ¿no? Que yo lo llamo. ¿Cómo? Oh, sí, profesor. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces, a ver, pues necesitamos generar inversión de población y un resonador. ¿Cómo generamos el resonador? A ver. Pues sucede que que es un granito de sal, ¿no? Bueno, piénsenlo como un granito de sal, lo podríamos hacer de tal forma que las mismas caras del cristal sean paralelas y funcionen como los espejos, ¿no? Si acaso a lo mejor habrá que metalizarlos. ¿Sí? Sí, señor. ¿De acuerdo hasta ahí? Y luego inversión de población. ¿Qué necesitamos hacer para lograr inversión de población? La diferencia de potencial. A ver, no es diferencia potencial, por acá alguien lo dijo. Una corriente. Una corriente, a ver. Está iluminado. Lo que necesitamos es... ¿Cuál es la definición de inversión de población? Lo dijimos aquí. Tener más átomos Más en el nivel de arriba que en el nivel de abajo, ¿no? ¿Eso qué implicaría? Que necesitamos poner una corriente suficientemente grande para que haya muchos portadores aquí, ¿no? Y muchos huecos acá, y entonces se invierta la población, ¿no? Haya más estados poblados arriba que abajo, ¿sí? Entonces lo único que necesitamos es pasarle más corriente al LED, ¿sí? Y no achicharrarlo, ¿no? Entonces, esencialmente un diodo láser es un LED que tiene la ingeniería alrededor para poder sacar eficientemente el calor y poderle pasar una corriente más alta. ¿Sí? Entonces, típicamente lo que tienen es que en vez de estar